Una de las cosas que el Señor me hacía ver es del cuidado que debemos de tener con respecto a las transferencias espirituales negativas que hay y pululan no solamente en el mundo, sino dentro del pueblo de Dios. Porque las transferencias positivas, también vamos a hablar, ellas traen en nosotros bendición. Y qué bueno es cuando nosotros recibimos transferencias positivas, porque ellas nos van a permitir crecer en fe, en fortaleza, nos van a permitir crecer espiritualmente. E incluso vamos a poder ver las promesas de Dios y el panorama de Dios de una manera diferente. Por eso es que es tremendo, hermano, las transferencias. Ahora, para entender este tema, vamos a tomar un ejemplo que es válido allá en el Antiguo Testamento, porque el Señor nos dijo que tomáramos ejemplos de todo aquello que hizo Israel y que no codiciemos lo que ellos codiciaron. Pero vamos a leer para ir entendiendo qué es lo que le quiero transmitir este día. Capítulo 13, versículo 1 y 2 de Números. Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Repito, que voy a dar a los hijos de Israel. Note cómo Dios está hablando acá. Que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Si usted nota, por orden del Señor, Moisés debía de tomar 12 hombres que fueran líderes o capitanes de las tribus de Israel. En otras palabras, estos hombres eran de influencia y voto por delegación de Moisés. Quiere decir que estos hombres eran bien importantes. Estos hombres, hermano, de seguro eran los que sobresalían espiritualmente dentro del pueblo. Lo sorprendente es que dentro de estos hombres, que eran 12, habían 10 con un espíritu negativo y solo 2 con un espíritu positivo. O sea que esto era tremendo, porque cuando uno lo va examinando, se da cuenta de cómo puede afectar un espíritu positivo y un espíritu negativo. Lo sorprendente y lo triste es que los de espíritu negativo contagiaron al pueblo para que se detuviera de ir a conquistar la tierra. Conquistar la tierra que ya el Señor había prometido entregarles. Recuerden que cuando el Señor promete algo en la palabra, quizás el tiempo a veces no lo conocemos, a veces no lo sabemos, pero Él ha dicho que la va a entregar. Y si Él ha dicho en su palabra, como hay más de 6,000 promesas allí, hermano, si Él ha dicho en su palabra algo y yo lo creo, eso se va a cumplir. No importa cuánto tiempo tenga que pasar, porque los tiempos los maneja Dios. A veces lo hace en un minuto, a veces lo hace en un segundo, a veces lo hace en una semana, a veces lo hace en un mes, a veces lo hace en mucho tiempo, dependiendo la entrega del alma. Entonces Dios, hermano, da las cosas. Bueno, en el caso de Israel, por rebeldes pasaron 40 años en el desierto y la mayoría no recibió. Por este tipo de personas, este día es muy importante. Mire, hermano, del versículo 26 al 33, que vamos a leer algunos de ellos, dice que estos 10 espías le transfirieron un espíritu de temor al pueblo. Le metieron un espíritu de desaliento, de desánimo, un espíritu negativo. Y esto es tremendo porque, hermano, uno no puede controlar como pastor
o como líder no puede controlar cómo se está infiltrando un espíritu negativo, como en este caso. Versículo 26, mire, del capítulo 13, vamos a leer para ir entendiendo. Dice así el versículo, vamos a leer hasta el 28. Y dice, y fueron y se presentaron a Moisés, y habían regresado de la tierra los 12, y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades. Gracias, mi amor. En Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Wow, era tremendo. Escuche bien y ponga mucha atención, es muy importante. Y dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente emana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac, que esa descendencia de seguro había sufrido un trastoque genético, porque eran gigantes. Esos eran como de 2-3 metros por lo menos, o más. Pero note usted, primero estos hombres se presentaron, escucha esto muy importante, como portadores de una gran verdad. Mire qué tremendo. Se presentaron como portadores de una gran verdad. Y este es el peligro cuando alguien con un espíritu negativo viene portador con una gran verdad. Porque el diablo, note que mezcla mentiras y verdades como para confundir. Es decir, estos hombres estaban conscientes que el fruto y la tierra era buena, porque la trajeron, y que la bendición y la vida abundante estaba allí en esa tierra. Ellos estaban conscientes de esa verdad, porque Dios les había dicho que esa tierra emanaba leche y miel. Dios les había dicho, esa tierra es una tierra espectacular y yo quiero entregárselas a ustedes. Lo triste es que, hermano, estos hombres empezaron a dudar. Y es como aquellas personas que vienen, ¿no? Y traen y son aportadores dentro de la iglesia de verdades, y tienen verdades tremendas y todo eso. Pero dentro de sus vidas, al no estar, hermano, convencidas, al no estar limpias del corazón o íntegros del corazón, empiezan, hermano querido, a introducir un espíritu negativo, que lo que hacen es que a veces, hermano, desaniman al pueblo. Desaniman a las ovejas, o desaniman, hermano, a las personas nuevas, o hablan, hermano, sin tener tino de las cosas que están diciendo. Y eso hace que muchas veces el diablo se aproveche, meta un espíritu de división en ellos, y entonces se aparten de la verdad del evangelio o de lo que Dios ha prometido. Lo triste es que acá este tipo de personas empezaron a actuar con los peros. Mire, los peros detuvo la gran bendición que Dios había diseñado para sus familias. Los peros es una cosa impresionante. Mire, el pero en las personas demuestra un espíritu negativo. Un espíritu de incredulidad que contagia. Incluso la incredulidad está vestida con un ropaje de un espíritu práctico. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, lo vimos a los gigantes. Es cierto. Es delicioso el fruto que hay ahí. Es tremendo el fruto, es impresionante. Las uvas son grandes y es una tierra que emana una bendición tremenda. Pero no podemos. ¿Oyó? Pero es muy difícil. Pero no creo que triunfemos.
pero no creo esto ni lo otro. Y Dios ya había dicho en el capítulo 13 que Él les había entregado la tierra. Por eso cuando usted oiga aquellas grandes expresiones que dicen: el hermano tiene un gran corazón, es un gran hombre de Dios, es un gran predicador, oh, qué tremendo, pero ahí mete el espíritu de duda. ¿Cuántos no hemos tenido nosotros, hermano? Gente incluso anciana que uno decía: ¿cómo va a hacer tal cosa? Pero hermano, y empieza el espíritu negativo a trabajar. Mire, el pero es como un espíritu que usa el enemigo para sembrar interrogaciones, para sembrar dudas y para sembrar preguntas. Eso es lo que hace el pero. Eso es lo que es, como un espíritu que empieza a trabajar, que empieza a gestarse para que aquel que está queriendo tomar la tierra, aquel que está queriendo tomar la bendición, ya no la tome. Y muchos, como estos 10, hicieron que más de 600,000 personas, wow, 10, hicieron que más de 600,000 personas perdieran la bendición de entrar a la tierra de Canaán, de entrar a esa tierra donde iba a fluir el éxito, donde iba a fluir, hermanos, la bendición, donde iba a fluir la estabilidad, donde iba a estar la bendición de Dios latentemente, porque el fruto era bueno. Ya no iban a sufrir sus hijos, ya no iban a sufrir sus familias, ya no iban, hermano, a estar en aquel desierto devastador que solamente había maná, que era grande, por supuesto, porque venía de Dios, pero Dios no quería que solo sobreviviera su pueblo, sino lo que Él quería es que su pueblo viviera, porque no hay cosa más bonita que cuando el pueblo de Dios, hermano, vive y no solo sobrevive. Y eso es lo que Dios quería, que su pueblo, y es lo que Dios quiere, que su pueblo no solo sobreviva, sino que viva, sino que, hermano, obtenga las promesas que no son de nadie, sino que son de Él. Porque aquí lo vemos bien claro. El pero es como ese espíritu. Por eso, si alguien tiene esa tendencia de los 10 espías, hoy puede cambiarla por el espíritu positivo de Caleb y Josué, que fueron los únicos que, hermano, disfrutaron lo que Dios había dicho. Caleb y Josué fueron capaces, hermano, de transferir a sus hijos la bendición, de transferir ese espíritu positivo que sí se puede. Y cuando los miraban: mira, papá, oímos aquel líder que dijo de que allí habían gigantes, que allí habían tremendos hombres que parecíamos langostas, nos devoraban. Y Josué y Caleb le dijeron: sí, hijo, es cierto, habían gigantes, eran terribles, sus manotas eran grandes, sus pies eran impresionantes, pero el Dios que tenemos en el cielo es mucho más grande que el que tenemos aquí en la tierra. ¿Me explico? El Dios miraba para arriba y ya los hijos iban y miraban para arriba. ¿Ves arriba? Mira qué alto es nuestro Dios. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que existe en el universo. Entonces, hermano, les irradiaban aquel espíritu. Por eso, mire lo que dijeron, capítulo 13 de Números, versículo 30. Dice: entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, oiga esto, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque, oiga la palabra positiva, porque sin duda la conquistaremos. Sin duda la conquistaremos. ¿Oyó? No vio los gigantes que estaban ahí, no vio el obstáculo, porque Dios ya había hablado. Y cuando Dios ya ha hablado, solo es cuestión de ir en marcha. Notó, Caleb tenía un espíritu diferente de los otros. Y eso es lo que marca la diferencia de un creyente a otro creyente. Mire, Caleb y Josué eran positivos. Ellos creían en lo que Dios había hablado por boca de Moisés.
Ellos creían, hermano querido, aquel mensaje que Moisés había recibido de parte de Dios. Cuando bajó y dijo el Señor a Moisés: mira, Moisés, yo he decidido darles la tierra de Canaán. He decidido sacarlos de la esclavitud, probarlos en el desierto un poco de tiempo, porque déjeme decirle que quizás vas a tener un desierto. Quizás vas a pasar un desierto, pero ese desierto simplemente es para ver qué hay en tu corazón, para ver si hay basura y hay que sacarla de ahí, para que cuando venga la bendición plena en todos los ámbitos, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, no te vayan a afectar, no te vayas a enorgullecer, no te vayas a salir de la tangente. Cuando venga la bendición puedas ponerla a los pies del Señor y decirle: gracias, Señor, porque fue por ti que estoy en este lugar. Oh, mire, Caleb y Josué, ellos habían eliminado y quitado de sus corazones el pero. Por eso Caleb dijo: sin duda la conquistaremos. Así se pongan enfrente los gigantes que se pongan, nosotros vamos a triunfar. No sabemos cómo, pero Dios sí sabe cómo los va a derrotar. Recuerde que usted y yo simplemente debemos de hacer lo que podemos hacer, pero Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Lo que tú puedes hacer es caminar hacia Canaán. Lo que tú puedes hacer es agarrar una espada, en este caso la palabra del Señor, para ir adelante. Tú no sabes cómo el Señor va a confrontarlos, pero Él se va a encargar de derrotar a tus enemigos. Él se va a encargar de darte estrategias, de darte inteligencia, de darte sabiduría. Él va a hacer, hermano querido, que se te vengan las ideas más extraordinarias como nunca antes las has tenido. Porque déjeme decirle que cuando tú entras a un espíritu positivo, el espíritu que el Señor quiere que tengamos, se te vienen unas ideas que nunca en la vida las has tenido. Nunca en la vida. Y Dios empieza a trabajar en uno y dice: Dios mío, pero qué tremendo. ¿De dónde se me pudo venir esto? No, se vino porque Dios está ahí incubando en ti, hermano querido, cosas extraordinarias. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. Empezaron a incubar cosas tremendas. Entonces, sin duda, la conquistaremos. Lo bello es que tarde o temprano Dios respalda a este tipo de creyentes, porque son creyentes positivos. Por eso, mire lo que dijo Dios, y a mí me impactó esto, lo que dijo Dios de Caleb en el capítulo 14 de Números, versículo 24. Mire lo que dijo Caleb, Dios de Caleb: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido, oiga, en él un espíritu diferente, distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia, que había sido afectada positivamente, tomará posesión de ella. ¿Oyó? Si usted puede observar entre líneas, la descendencia de él había sido afectada positivamente, como le estaba diciendo, que los niños, sus hijos, su familia le ha de haber preguntado que los otros habían dicho que había gigantes, y él decía: sí, es cierto, pero Dios es más grande que todos ellos. Vamos a conquistarla. Y Dios dijo que su descendencia iba a poseer. Si usted nota, esto también nos deja ver que los espíritus positivos se transfieren a nuestra descendencia. Por eso tengamos cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo vivimos, cómo nos manejamos, cómo, hermano querido, procedemos en hablar. Porque tú lo que, mire, es que es tremendo, hombre, se lo he dicho muchas veces y se lo puedo volver a repetir porque es importante. Mire, lo que hablamos, eso repercute en el mundo espiritual de una forma tremenda. El mundo espiritual, mejor dicho, Satanás y sus demonios, están al acecho
esperando que tú sueltes una semilla para tomarla. Recuerde que Satanás no puede venir y, hermano, hacer lo que él quiera con usted. No tenga miedo de eso, porque él no puede tocarlo a usted. Entonces, ¿por qué me toca? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque hay semillas que a veces soltamos. Entonces él se apropia de esas semillas y dice: así, ahora sí. Porque la Biblia dice: todo lo que digas con tus labios, y lo dice claramente, eso recibiréis. ¿O no? Así dice: en la boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. La boca es medicina y la boca es salud. O sea que ahí tú vas a encontrar verdaderamente el refugio de muchas cosas positivas. Lo digo por experiencia que he estado, hermano querido, yo tratando con mi vocabulario hasta el día de hoy, que me ha costado añales, pero lo he logrado quizás en un 90%, por no decir 99%, ¿verdad? Pero a mí me encanta no verificar siempre lo que voy a hablar. Incluso cuando voy a expresarme algo contra mis hijos, o estoy enojado, hermano querido, con la mujer o con los hijos, digo: Dios mío, ten cuidado. Y si digo algo inapropiado, que sé que es algo inapropiado, el Espíritu Santo se encarga de decirme: eso inapropiado, quiero que lo retires inmediatamente, ahora. Y voy, hermano, y tengo que pedirle perdón a mis hijos, por muy chiquitos que sean, les pido perdón. Y tengo que pedirle perdón a mi mujer, le digo: mira, perdóname por estas palabras que dije, que estas palabras no son adecuadas. Entonces retiro eso, porque sé que son semillas. Además, si yo soy una autoridad, peor todavía. Entonces todo eso, hermano, es muy importante que lo tengamos en cuenta si queremos poseer la tierra. Estos hombres a su descendencia le habían transmitido que en Dios se podía, por eso Dios no los mató. Miren la importancia que hay, hermano, en un líder, en un cabeza de área, en este caso el que maneja el hogar. Wow, esto es tremendo, porque hay mujeres que viven solas y tienen que hacer el papel de hombre y mujer. Y ellas tienen que tener cuidado de cómo se van, hermano, a ejercer esa autoridad. También en una casa como el hombre, ¿no? Ahora, la pregunta: ¿qué estamos transfiriendo nosotros? ¿Qué está transfiriendo usted? Examínese. ¿Qué estará transfiriendo usted a su hijo? O a alguien, o a su familia. ¿Qué está transfiriendo? Porque lo que usted transfiera, mire lo que dice el Señor acá: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Quiere decir que el espíritu de los demás no eran los apropiados para Dios. A él, dice, lo voy a introducir, y a su descendencia, a ellos los voy a heredar. A los otros no, porque han tenido un espíritu distinto, diferente. No me han creído lo que yo estoy diciendo, no han creído lo que yo he hablado. Wow, eso es tremendo, es delicado. Lo impresionante y lo más importante es que dentro de este relato, el Señor nos quiere mostrar que dentro del pueblo de Dios uno se va a encontrar con los espíritus diferentes, con dos espíritus diferentes, con los espíritus negativos y con los espíritus positivos. Siempre. Por eso usted, cuando venga a la iglesia, tenga cuidado con qué espíritu está platicando, y examine y discierna. Y eso va para todas las iglesias, porque en todas las iglesias hay gente con espíritu positivo y con espíritu negativo. Y uno debe de discernir, hermano, eso para poder seguir adelante y establecerse en el lugar donde Dios lo puede, o sea, que lo ha puesto. Porque el momento que llega a transferírsele un espíritu negativo, se une a otro espíritu y se une, y ahí es donde, hermano, las divisiones vienen. Porque a veces, hermano, nosotros no tenemos toda la capacidad para saber quién está introduciendo un espíritu negativo. Porque como esto no es cierto, el fruto es grande, traían una verdad, pero traían en su espíritu una falta de integridad.
hacia lo que Dios había hablado por boca de Moisés. Es decir, hermano, unos están dentro de la iglesia llenos de fe y otros llenos de duda, que es la que siempre está trabajando de parte del enemigo, porque el que trae la duda siempre es el enemigo. Ahora, ¿cómo diferenciar, sería la pregunta, estas dos clases de espíritu para poder yo tener una noción? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque una persona positiva siempre busca la forma de levantar el ánimo. Siempre va a buscar una forma. Siempre va a usar la gracia o la toda gracia o la multiforme gracia. Por eso es muy importante conocer esas tres cosas. Toda gracia es lo que recibimos como regalo, no el don de la salvación. Toda gracia es buscar una forma de ver cómo salvar o de ver cómo una situación la podemos resolver. Esa es la toda gracia. Y la multiforme gracia es aquellas cosas que solo vienen por revelación para determinar una situación en un momento específico que se va a necesitar quizás solamente de una revelación para resolver el problema. Mire qué tremendo eso, qué maravilloso es entender eso, es extraordinario. Entonces, cuando tú quieras ver a una persona positiva, lo que va a hacer es buscarte la forma de levantarte el ánimo. Aparte, en su hablar, las personas positivas siempre muestran convicción de las promesas de Dios. Siempre. Nunca, hermano, se echan para atrás. Dicen, no, como Job cuando ya fue liberado, no, aunque me mates, yo sé que con estos ojos te voy a ver. Y voy a permanecer firme delante de tu presencia. Truene, llueva o relampaguee, yo sé que tú me vas a defender en el momento que yo lo necesite. Quizás en el último minuto, pero Dios lo va a hacer. O si te tiene que llevar, te va a llevar porque ya llegó el tiempo. Pero esto es tremendo. Incluso mire, este espíritu positivo es un espíritu que rechaza la rebelión. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu fiel, un espíritu íntegro, un corazón íntegro. O sea, el corazón íntegro es aquel que no divide su lealtad a lo que Dios dice. No divide su lealtad. Por eso David era un corazón íntegro, aunque había fallado en el cuerpo, pero su corazón era íntegro. Es decir, no dividía su lealtad hacia Dios de ninguna manera, ni siquiera a su cobertura. El hecho está que no quiso matar a Saúl cuando se lo entregaron. Claro, un espíritu positivo confía plenamente en Dios incondicionalmente. ¿Por qué? Porque sabe que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. O lo cumple con él y su descendencia en esa generación, o la cumple en la generación que viene después de él. Por eso hoy nosotros estamos disfrutando lo que a Abraham le profetizaron, le hablaron y le dijeron que le iban a dar. Y en el futuro se va a complementar todo, la totalidad de lo que el Señor le prometió a Abraham. Porque muchos profetas no vieron todo lo que Dios les dijo que les iba a venir, pero su descendencia la está viendo. A Abraham le dijeron, tu descendencia será como la arena a la orilla del mar y como las estrellas del firmamento. Cuando se cumpla todo eso es cuando la iglesia vaya a las estrellas de Cristo, allá a las estrellas con Cristo, y cuando Israel se establezca definitivamente en el milenio y eternamente aquí en la tierra, porque le prometieron, y Dios no es hijo de hombre ni hombre para mentirte. El punto es cuánta convicción voy a tener yo en el desierto. ¿Cuánta convicción voy a tener yo en la lucha, en la prueba, en la necesidad, en la dificultad? ¿Cuánto voy a ser fiel en decir, Señor, no importa, no entiendo, no comprendo, me duele el cuerpo, me duelen los huesos, estoy, Señor, pasando un momento duro, difícil, ya sea económico o lo que sea?
pero yo voy a esperar en ti, Señor. Yo no sé, o me llevas para que se termine mi historia, pero yo voy a seguir creyendo en ti hasta el final. Wow, no, eso cambia. Eso cambia. Como Job, cuando entendió, dijo: no importa si ahora entiendo. Porque Job no entendía. Y a veces, ¡ay, Dios mío! Aquellos que a veces nos han pasado cosas así, medio difíciles y duras, dice: Dios mío, Señor, ¿por qué no me lleva, verdad? Creo que voy a estar mejor allá arriba que acá. Y que se arreglen todos los que están aquí en la tierra. O no le ha pasado eso. Señor, mira, llévame de todo modo cuando me vaya, y que agarren los clavos que tengo yo, que los resuelva otro. Y Dios lo vuelve a curar a uno y lo vuelve a levantar. Y dice: no, Señor, usted tiene que conquistar la tierra. Bueno, Señor, entonces vamos hacia adelante. Pero hay momentos en la vida que vienen esos pensamientos. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere bendecir a ti. Dios quiere que tú enseñes a los tuyos para que los tuyos puedan ser bendecidos. Wow, qué maravilla. No, esto solo Dios lo puede hacer, hermano. Usted nota, esto es tremendo. Por eso, hermano, hay que entender claramente esto. Entonces, un espíritu positivo es un espíritu fiel, leal para nuestro Dios, y cree incondicionalmente a lo que Dios ha dicho. Por eso Josué y Caleb dijeron estas palabras. Mire lo que dijo Josué y Caleb ahí en el capítulo 14, versículo 8 al 9. 14 de Números. Si el Señor, escuche bien esto, escúchelo. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Oiga esto: solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán, presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Wow, hermano. Pero eso no lo dijeron cuando ya habían derrotado a los gigantes. Eso lo dijeron para ir a pelear contra los gigantes. Si usted nota, los espíritus positivos es un espíritu que tiene deseo de poseer las bendiciones de Dios por fe, no por vista. Son gente que se mueve no por vista, porque hay gente que se mueve por vista. Si veo, ahí creo. Si no veo, mejor me abstengo. El espíritu positivo no es así. Ya por fe lo recibe, porque cuando tú ya lo miras por fe, porque es lo primero que quiere Dios, que por la fe puedas ver hecho las cosas, aunque no están. Por la fe puedas verte triunfado, por la fe puedas verte realizado, por la fe puedas verte que lo vas a lograr. Y después Dios empieza a trabajar. Ahora, lo lamentable de toda esta historia es que la mayoría no le creyeron por la transferencia negativa que habían recibido de los 10 espías. Eso es lo más triste. Quiere decir que tú y yo podemos tener grandes promesas. Tú y yo podemos tener, hermano, porque lo dice la Biblia, el sacrificio de Cristo es para introducirnos, ¿no? Tú puedes tener grandes cosas, pero si no eres obediente a ciertas cosas pequeñas que Dios te está pidiendo, no va a pasar nada, no vas a entrar. Son pequeñas cosas, dice, y lo dice: en lo poco me fuiste fiel. Oiga, en lo poco, en lo mucho te voy a poner, porque en lo poco me fuiste fiel. Pero si en lo poco no somos fieles, téngalo por seguro que en la abundancia no lo serás tampoco. Porque si en lo poco no lo fuiste, ¿cómo te va a dar Dios lo mucho si no lo vas a hacer? Porque eso, a veces Dios prefiere tenerte así, porque sabe que si te da mucho más de lo que debe de darte, tú te vas a ir y lo vas a abandonar y te vas a perder de muchas cosas, y lo peor es que vas a perder la bendición para tus hijos. Por eso no lo hace. Hay cosas que a veces Dios no las hace, dice no.
Y el hijo se revela, ¿por qué? Que no sé qué. No, a veces Dios, incluso, mire, le voy a decir algo muy fuerte. Incluso a veces Dios tiene que cortar a un joven de la tierra, a un hijo, a una hija, o hermano, tiene que cortar a un muchacho que dice, Dios mío, ¿por qué si este tenía características de llegar a ser un siervo, una sierva? Porque ese quizás, hermano, en el tiempo se iba a apartar e iba a ser más desastres de los que, hermano, usted no se imagina. Entonces Dios lo paró. Bueno, a mí me ha confirmado por lo menos de 4 o 5 personas así, dentro de mi familia, jóvenes pues, de 18 o 27 años, que se han ido de la tierra después de recibir a Cristo, después de, hermano, bueno, para no ir tan lejos, yo tuve 2 hermanos que llevé a Cristo, una de 18 años, linda, modelo, y otro de 27 años, joven, lleno, empresario, lleno de dinero. Era, ya, Dios mío, hermano, la herencia de mi papá la destruyó toda. Pero no sabe, mire, si le contara ni creería todo lo que ese muchacho tenía y todo lo que Dios le había dado a través de mi papá. Le hizo bolsas, las empresas, un montón de cosas terribles. Lo llevo a Cristo, lo abordo, le doy mi consejo. Pero como Dios de maravilloso, porque Dios es grande. La verdad que yo me admiro de nuestro Dios. Dios le da la oportunidad a nuestra descendencia para que de esa manera se salven por lo menos. Y le hablo y le digo, mira, vos podés disfrutar la vida, disfrutar así, asá, tener todo esto y de tanto en tanto disfrutar. Si podés disfrutar con tu familia, con tus hijos y tranquilo, pero no hacer lo que estás haciendo, despilfarrar el dinero, tirarlo por allá y hacer cosas que que desagradan a Dios. ¿Ah? Y hermano, y me recuerdo que quería venirse hasta conmigo para la Argentina, hace muchos años, ¿verdad? Y le dije, Dios mío, qué lástima que no puedes hacerlo, porque estando contigo, dormía a mis pies. Cuando yo llegué, pues si lo mantenía, lo llevaba a donde iba a predicar y todo, ahí en El Salvador, cuando lo fui a visitar por allá. Y era tan lindo, me acuerdo de esos momentos tan hermosos de la conversión, hermano. Me recuerda a Jeffrey junto a mis pies, durmiendo junto conmigo. Pero tenía que venirme, mi misión era seguir predicando el evangelio. Y a los 6 meses murió. ¿Ah? Y fue triste, fue lamentable, porque el enemigo se volvió a aprovechar de él. Y entonces yo le pregunté a Dios, como le pregunté de mi hermana de 18 años también. ¿Ah? Lo mismo. Solo que ella diferente, pues, el trato que Pero de los 2 le pregunté al Señor. Le digo, ¿por qué se fueron tan así de esa edad tan emocional, tan hermosa? Y el Señor me contestó en mi espíritu. Me dijo, porque si los hubiera dejado, hubiera sido peor. Porque al tener cómo hacer las cosas en la vida, y al tener abundancia, a veces la abundancia le arruina la vida a las personas, porque no saben disfrutar la vida que Dios les da. Y así me dijo el Señor, una paz tremenda. Y después vi a otros, pero ya dentro de la iglesia, aquí en Argentina y en otros países, he visto gente que Dios la ha sanado de cáncer, jóvenes, y la ha sacado de la droga, y han venido y han saltado y han adorado acá. Pero después que Dios las sanó, después que Dios los liberó, volvieron a sus andanzas. Y a los 2 meses murieron. ¿Por qué? Otra vez la pregunta, Señor, ¿por qué? Porque si mira, pues lo dejé, lo bendije, lo sané, le hice esto, a otro hasta ciega la dejó para tratar con ella. Y después Dios obró, le habló cuando estaba así y después, hermano, cuando salieron de eso y la bendición volvió a venir, ¡pum!, volvieron a caer. Lógico, Dios no puede ser burlado. Y
Mire, hay un versículo que dice, no sé por qué me estoy metiendo a esto, pero bueno, es necesario, alguien, Dios le está hablando a través de esto, ahí en el canal. Dios, hermano, se me fue por saludarlos a ustedes, se me fue lo que tenía que decir. Era tremendo lo que le iba a decir, hermano. Pero ya me voy a acordar. Mire, Dios es tan tremendo que Él anhela y desea que nosotros entendamos esto que le estoy diciendo, porque a veces Él nos da oportunidades grandes a nuestra vida y nosotros a veces no las aprovechamos. Sí, así como le digo, no las aprovechamos. Y si usted se pone a pensar, cuando uno va en el evangelio, hay momentos que Dios te hace un paro y te dice, párate un poquito, pensá cuánto yo te hubiera podido dar en tu pasado si tú no hubieras cometido los errores que cometiste. Ya se empieza a pensarla, dice uno de plan, y empieza uno a sentir aquella sensación hermosa. Dice, Dios mío, la verdad que si te hubiera obedecido, hubiera hecho esto y lo otro, a la hora hubiera sido diferente, distinto. Pero Dios en su misericordia dice, pero bueno, ahí está el versículo, ahora sí, ya llegó de nuevo, sabía que iba a llegar, pero no lo voy a saludar porque si no se me va a volver a ir. La Biblia dice claramente, mire qué tremendo, ojalá el que tenga oídos para oír, oiga, porque el Espíritu quiere que lo digamos. Por eso me recordó, si no, no me lo recordaba. Dice el Espíritu, el que cae dentro de la roca, para ponerlo gráficamente, el que cae dentro de la roca de la iglesia, adentro, ¿verdad? Es decir, lo alcanza el pecado y cayó adentro ahí, será restaurado. Pero el que cae fuera de la roca, es decir, cometió un error, pequé, mejor me voy de la iglesia, y se va, la roca, dice, le caerá encima, es decir, juicio correctivo, porque está fuera. ¿Me explico? No será restaurado. Adentro tiene la bendición de ser restaurado. Es como un hijo cuando falla. Póngale que falla el Jeffrey, por ejemplo, que apenas está en la casa. Usted no lo va a echar a la calle y decir, fallaste, muchacho malcriado, te vas de la casa. Usted no puede echarlo, lo castiga, pero se va para su cuarto, se mete por ahí o esto y lo otro. Se queda en la casa, porque si usted lo echa para afuera, lo destruye, no sabe qué hacer, no sabe ni dónde estar. ¿Me explico? Entonces Dios, nosotros somos los niños de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. Sigamos aquí rápidamente que el tiempo ya se me fue. Y quizás si no sigo no vamos a terminar. Ahora, lo lamentable de toda esta historia, le decía, volviendo al tema, es que la mayoría no lo creyeron por la transferencia negativa que habían recibido de los 10 espías. Eso sí, Dios dejó esto escrito como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos el mismo error. Por eso dice Primera de Corintios, se lo voy a leer rápido, porque esta escritura es muy importante para entender lo que le estoy diciendo. Dice así del 2 al 6, 1 Corintios 10. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Se acuerda de Israel allá en el desierto? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mire, Cristo en el desierto, ni siquiera pudieron discernirlo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Oiga esto por favor. Y fueron destruidos, ¿por quién? Por el destructor. Oye eso. Esto quiere decir que la rebeldía, la falta de sujeción a la palabra y la murmuración activa al ángel destructor. ¿Oyó bien usted? El ángel destructor
es activado cuando alguien tiene duda y no cree en la palabra de Dios. Más versículo 11 y 12 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas, oiga esto por favor, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Oye eso. El Señor a través de su palabra nos está aconsejando aquí que tengamos cuidado de las transferencias negativas. También este relato nos enseña que no necesariamente tenemos que seguir el consejo de la mayoría. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos la tendencia de seguir la decisión de la mayoría, creyendo que es la voluntad de Dios. Y a veces no. Lo sorprendente es que no existen muchos relatos en la Biblia en que la decisión de la mayoría fuera lo correcto. No. Por eso le dijo el Señor y destituyó a Saúl. Le dijo: ¿por qué escuchaste al pueblo y no me escuchaste a mí? ¿No te he dicho que la obediencia es mejor que el sacrificio? Porque el pueblo, cuando conquistaron aquel lugar, hermano, vieron las vacas engordadas, hermano, los bifes de chorizos, la morcilla, hermano, un montón de cosas ricas. Dijeron: Moisés, ¿por qué no matamos unas cuantas vaquitas, se las sacrificamos a Dios? Y le dijo: ¿por qué hiciste eso? ¿No te dije que destruyeras a todas de una sola vez? ¿Por qué? ¿Oyó eso? ¿Por qué por qué no me escuchaste a mí? Y allí, bueno, lo descalificaron. Porque a veces, hermano, debemos de entender que Dios va a trabajar con su ministro. Por eso al ministro le va a caer el clavo. A él, porque él es el que está ministrando, y a donde lo pusieron, a él Dios le va a llamar la atención, no se la va a llamar a usted. Qué bueno sería, sí, le echamos la culpa a todos los que están acá, pero no se puede. El ministro es el que va a tener que dar cuenta de todo lo que haga, dentro de la obra y fuera de la obra, y de todo, incluso hasta ¿por qué dijiste eso? Oh, hermano, mire qué cuidado debemos de tener nosotros los que predicamos. Entonces, lo sorprendente es que no existen muchos relatos en la palabra. Claro, si la mayoría anduviera en el Espíritu, ¡ala!, eso fuera extraordinario, hermano. Lo triste es que aquí en este relato no se siguió el consejo del espíritu positivo, porque la mayoría trajo un espíritu negativo. Lo sorprendente es que que los seres humanos tendemos a creer más a los mensajes negativos que a los positivos. ¿No se ha dado cuenta ustedes? Lo negativo se expande, pero mira, sí, al toque. No vaya a pasar algo negativo, porque se lo digo, que la gente de la misma iglesia dice: mira, pasó esto, a mí me ha pasado. Hay gente que desde la iglesia, mira, dijeron que había pasado esto, y eso es rico para la gente, ¿no? ¿Por qué no publica lo negativo la gente? Dice: fíjense que estuvo glorioso, el Señor estuvo glorificándose. Wow, eso es diferente, ¿no? Claro, esto es tremendo si lo vemos desde este punto. Por eso es que lo negativo se difunde más y se transfiere más rápido. Por eso tengamos cuidado y siempre debemos de tener un blindaje espiritual para que eso no suceda en nosotros. También en este relato, yo voy terminando, podemos observar que el hombre por lo general solo mira con los ojos naturales, no con los ojos espirituales de la fe. Ese es el gran problema. Por eso, si con los ojos naturales miramos a los gigantes que tenemos enfrente, los problemas nunca los vamos a resolver. Si tú miras los problemas con los ojos naturales que está sucediendo en el mundo, mire, la cosa viene seria.
La cosa viene caliente, como usted no puede imaginar. Si lo miramos de esa perspectiva, en el ámbito natural es de temblar. Ahora, si lo miramos de la perspectiva de Dios, es de alegrarnos, porque nuestra redención está más cerca. ¿Por qué le digo esto? Porque eso fue lo que pasó con Israel. Allá en Números, vuelvo a Números de nuevo. Números 31, 33. Oiga eso. Números 13, 33. Dice: vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Mire el informe negativo. Si usted nota, esta fue la forma que Israel miró las promesas que Dios ya les había entregado. Claro, el problema era grande. Sí, claro que era grande, porque habían gigantes. Pero Dios ya había prometido que Él iría delante de ellos para derrotarlos. Mire, hermano, lo que Dios desea cuando hay problemas gigantes es que solo obedezcamos a lo que Él ha dicho. Claro que no es tan fácil, pero Él quiere que solo obedezcamos, es decir, solo debemos de hacer lo que nosotros podemos hacer, porque lo que nosotros no podemos hacer, Él se va a encargar. Porque a veces tendemos a querer hacer las cosas que Dios solamente puede hacer. ¿Por qué no hacemos lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer, por ejemplo, en una cosa grande y gigante, un problema que no podemos resolver, entregárselo al Señor. Entregarle una situación: mira, Señor, te entrego esta situación que ya no lo soporto. Ya no la soporto. O ya no soporto esta situación, Señor, te la entrego. Haz lo que tú quieras conforme tú desees. Ahí está, Señor. Eso nos cuesta hacer. Se lo aseguro que si actuáramos de esa forma, la vida fuera diferente. Porque dejáramos en las manos del Señor, haz lo que tú quieras. Claro que se pone caliente la cosa, porque hay gente que no ha sido cortada todavía, porque tú no le has cortado todavía el cordón umbilical. Córtele el cordón umbilical, va a ver si Dios no va a tratar. Va a tratar. Entonces, cuando miramos con los ojos naturales, solamente eso nos empequeñece. ¿Por qué? Porque adoptamos una mente de langosta. Después le voy a hablar de la mente de langosta. Por eso es que a veces ya no, hermano, el Dios del cielo se glorifica. Lo impresionante es que nosotros queremos cosas grandes. Yo no sé si usted quiere cosas grandes. Yo quiero cosas grandes. Pero no queremos desafiar a los gigantes, a los problemas que se oponen enfrente de nosotros. Queremos cosas grandes, pero no queremos que el problema venga así, de esa manera. Recuerde, Dios a veces permite que los gigantes se te pongan enfrente. Sí, Dios permite. ¿Para qué? Para que veas el poder y los dones que te han dado para vencerlos. Por eso es que a veces vienen los problemas gigantes, para decirte: hijo, pon en práctica tu don, tu talento. ¿Recuerda a David con Goliat? Todo el mundo decía: ay, Dios mío, este va a ser pan comido. Y dijo David: ¿qué es ese gigante? Chiquitito. ¿Cómo que chiquitito? Sí, porque yo me he agarrado con los osos y con los leones. Cuando querían llevarse una ovejita, yo iba y le abría el hocico y los mataba. Así va a ser este hijo del diablo. Y bueno, ¿estás seguro? Estoy seguro y convencido. Bueno, ¿y qué? ¿Y cuál es tu arma? Le pusieron a él un traje y no podía ni caminar. Dijo: no, yo no quiero este traje. Yo, con la unción del Espíritu Santo, voy a ir hacia la conquista. Y agarró 5 piedras, hermano, 5 ministerios, ¿no? Y con uno de ellos venció el gran problemón. Recuerde, hay problemas que no lo vas a vencer con el consejo. Hay problemas que lo vas a tener que resolver solo. Hay problemas que van a necesitar el consejo, la instrucción
porque es necesario. Pero otros problemas vas a enfrentarlo solo, a los Goliat, a eso vas a enfrentarlo solo y Dios te va a dar la victoria. Lo desastroso es que si dejamos que un espíritu negativo se transfiera y nos controle, vamos a morir en los desiertos de la vida como Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque un espíritu negativo siempre manifiesta descontento. ¿Ha visto esa gente? Siempre está descontenta, siempre está incrédula, con dudas, divisiones, amargura y sobre todo desaliento. Así vive esa gente. Lo triste es que todo esto forma en tu espíritu una imposibilidad de alcanzar las promesas de Dios. Pero hay algo bello. Lo bello es que si por la fe permites caminar con un espíritu positivo, las posibilidades de alcanzar las promesas de Dios van a ser amplias. Pero delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a convencer que Dios no miente y que en Él todo lo podemos y que Él nunca te va a abandonar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Por aquel versículo que el Señor me dijo que le dijera. El que lo quiera tomar, tómelo. El que no, no hay problema. Yo lo tomo todo. Pero el Señor me dio este versículo. Se lo voy a leer en dos versiones, porque es tremendo este versículo. Jeremías capítulo 15, versículo 11. Primero le voy a leer la de las Américas y luego le leo la Torre Samad. Pero dice así las Américas: el Señor dijo, ciertamente te libraré para bien, ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en tiempos de calamidad y en tiempos de angustia. Pero mire cómo dice esta versión, Torre Samad, en este versículo. Entonces el Señor me respondió, yo juro que serás feliz el resto de tu vida, que yo te sostendré al tiempo de la aflicción y en tiempo de tribulación te defenderé contra tus enemigos. Wow. ¿Oyó esto, hermano? Esto es alentador. Y recíbalo de parte del Señor. Eso sí, en la vida debemos de cuidarnos para que no le demos lugar a ninguna transferencia negativa, como lo hizo Israel, que no poseyeron la tierra de Canaán. Por eso tratemos de ser agradables a Dios, buscando hacer lo correcto. No lo perfecto, pero lo correcto. Decir, Señor, yo quiero hacer lo correcto. Por eso Josué y Caleb dijeron, y yo termino con este versículo, Números 14:8, dijeron estos paladines: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Esto quiere decir, en otras palabras, si logramos ser agradables a Dios en lo poco, de seguro, tarde o temprano, las bendiciones prometidas de parte de Dios se materializarán, se van a hacer reales. Entonces, debemos de cuidarnos de las transferencias negativas. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer perder las herencias de bendición. Recuerde, y yo termino, las transferencias negativas es una de las estrategias que usa el enemigo después que hemos sido liberados de Faraón, de Egipto, del mundo. Esa es una de las estrategias que usa el enemigo exclusivamente con un recién convertido o con una persona mayor, a través de otros que tienen un espíritu negativo. Es lo que primero que hace, porque si él puede que en tu nacimiento, en tu proceder, en tu caminar, logra meter un espíritu negativo, ese espíritu negativo te puede llevar a la derrota y puede hacerte vivir en el desierto todo el tiempo. Pero si tú logras renunciar y cambiar ese espíritu por un espíritu positivo, tenlo por seguro que la tierra será tuya, la bendición será tuya, como lo ha sido, y Dios nos ha bendecido a muchos de nosotros. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios por este día que nos ha permitido estar
hoy acá. Y que ahora nos podemos congregar con pocos, pero los podemos congregar. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar delante del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que un espíritu positivo venga sobre nuestra vida. Usted que esté escuchándonos y que nos está siguiendo, es el tiempo de cambiar de espíritu. Si tú sabes que has estado caminando con un espíritu negativo, es el tiempo de que lo cambies. Y así de esa manera vas a ver las grandes cosas que Dios ha prometido para tu vida. Por eso, y también si usted no se ha convertido, es el tiempo que se convierta. El Señor le ama y quiere que en el nombre de Jesús pueda recibirlo en su corazón y así empezar un nuevo proceder en Dios. Yo voy a orar primeramente por los que están viéndonos. Padre, mira a los que están ahí viéndonos. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor, y obres poderosamente en cada uno de aquellos que esté escuchando este mensaje y puedan así de esa manera, Señor, delante de tu presencia, cambiar de sintonía, Padre, para que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte y aquellas promesas que han sido dejadas a un lado vuelvan ahora a recobrar vida en los corazones, en los Caleb y los Josué, Señor, de este tiempo, para conquistar las últimas cosas que hay que conquistar antes de que tú vengas. Oh Padre, yo bendigo a cada uno de los que están allá, que en el nombre de Jesús, Señor, salud en gran manera, espiritual como física, interior, vengan sobre su vida para la gloria de tu nombre. Amén.